Mi nombre es Víctor Basterra, he sido obrero gráfico, militante y activista de ese gremio y de otros gremios. Sigo siendo de alguna forma un militante y activista, ya no de gremios, sino de colectivos. Bueno, aquí estoy. Y bueno, así fue durante mucho tiempo, hasta que un día me bajan porque iban a haber unas liberaciones, entonces necesitaban suplantar a algunos de los compañeros que iban a liberar, viejos prisioneros, ¿no? Que veían que supuestamente en ese plan extraño que se llamaba el proceso de recuperación, una cosa media... la ESMA es un poco un laboratorio, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y bueno, me bajan, y como yo era gráfico, especializado en valores bancarios, en ese año 80 cambia el sistema de documentación en la Argentina, o sea, se transmite a los documentos los elementos de seguridad en la impresión que se utilizaban en los valores bancarios, con tintas fluorescentes, tintas magnéticas, con todo eso, y yo era especializado en esa impresión, porque había laburado en Siconi, en Llena, donde, bueno, que era casa de valores bancarios, y yo había creado junto con otros 4 o 5 compañeros en la Argentina, o sea, me puedo jactar un poco de esa pelotudez, digamos, ¿no?, de haber instalado en la Argentina el sistema denominado de cheques. Vos pedías una chequera y tenían tu nombre, y con un sistema de impresión con tinta magnética tu número mediante una serie de barras, como el código de barras así. Y bueno, los tipos me bajan ahí, a ese lugar, a hacer los cambios que se producían en la nueva documentación. Entonces ahí aprendí mucho de lo que era pero más que nada muy artesanal, todo era muy artesanal. De todo eso uno lo fue adquiriendo el conocimiento y lo llevó a cabo en la tarea esa, que como mano de obra esclava. Hubo algunos que dijeron que yo había sido un colaborador. Yo nunca fui un colaborador, pero sí algunos lo dijeron, estúpidamente, pues jamás le pisaron el dedo de un pie. Sin embargo se daban el tupé de decir que uno era un resistente, era un colaborador. El día que me bajaron, había un tipo que nunca supe quién era. Tenía una pistola en el escritorio y me dijo: ¿trabajás o te morís? Así, nada más. Trabajo. El 17 de enero de 1980 me dieron una salida de 2 horas. Y eso dio lugar a mi segunda hija. Desde ese 17 de enero hasta junio más o menos, que me permiten hacer una llamada. Y ahí me entero que estaba embarazada. Y yo lo primero que pensé, me quedé pensando, ¿no? Y es lógico, digo, ¿por qué va a esperar tanto tiempo? Porque no lo hacía mío eso. ¿Para qué? ¿Por qué va a esperar tanto tiempo? Imagínate vos, tanto tiempo, un tipo que es casi seguro que no vivan. Y bueno, todo bien, chao, ¿qué va a hacer? Y nació Soledad. En algún momento comienzo a quedarme solo. Y ahí hago una prueba. Comienzo a esconder una foto. Primero una, después otra. Y el único lugar donde, cuando a veces bajaba alguien, generalmente había uno que se llamaba
Fernando Enrique Pellón, el que me había secuestrado a mí. El tipo la tenía conmigo. Él bajaba a veces, sacaba la pistola y me la ponía en la cabeza y me decía, un día te vas a equivocar. Y ahí voy a estar, ahí yo voy a estar ahí para matarte. Así con la pistola en la cabeza. Y yo bajaba la cabeza como diciendo, aquí estoy. Eso lo hizo muchísimas veces. Bueno, ese tipo abría los cajones, pero no abrían papel fotosensible. Ahí los guardé. Porque sabemos que si que abre el papel fotosensible es un boludo, pues se vela. Y era valioso, es caro, es uno de los elementos más caros. Y además lo guardaba en las cajas más grandes, donde era más jodido que una caja chiquita, por ahí no importa perder, pero en una caja grande era mucha guita, ¿no? Me perdían un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo porque me pedían a veces más documentos. Supone una base, 4 documentos. Registro de conductor, cédula de identidad, documento nacional de identidad y credencial policial. Básico para cualquiera de los represores que salían a hacer sus andanzas, sus manejos, sus robos de coches, sus entradas a los edificios, a los departamentos, entraban en donde sea, entraban con documentación falsa. Yo hacía 5 fotos. Había una que sobraba, esa la escondía en el papel fotosensible. Y eso, digamos, hizo que juntara una buena cantidad de fotos. Un día me llevan, como hacían con muchos prisioneros, a ver a la familia para que la familia no haga denuncia, se quede tranquila, no haga quilombo, no esté angustiada y toda la vaina que entra todo. Entonces los tipos, era fácil, llevaban al tipo, lo mostraban, volvían. Muchos de esos compañeros que llevaron no están más. Bueno, en el caso mío sí, porque les era útil. Me dejaron una sobrevida. Y bueno, eso hizo que juntara una serie de fotos y en algún momento, en otra salida, yo la saqué, por primera vez saqué mis fotos, un día que corté clavo lo loco. O sea, estaba recagado, pero lo tuve que hacer. Entonces lo hice, lo escondí en mis partes íntimas y los tipos me revisaron los bolsillos, pasó, otro día me llevan y saco otras pegadas en el cuerpo, me revisan, en el cuerpo no me hace sacar la ropa, ¿no? Y después todo se fue flexibilizando, porque además yo a los tipos les daba confianza, porque yo, por ejemplo, les sacaba la foto, revelaba, hacía la copia, y luego al tipo le entregaba, junto con sus documentos, el negativo. Ese gesto de entregarle el negativo, el tipo lo dejaba tranquilo. Pero yo ya había sacado, ya había hecho la copia. Es más, después saqué cosas insólitas. Muchos escritos de los tipos. Hay un escrito que dice, fijarse el tema de capucha. Hay un escrito que dice así. Hay otro que le hace un pedido de un documento falso, como el que usó Jerónimo. Jerónimo era Donda. Y esto lo hace, Benassi Berizo se lo hace a Díaz Smith, que era el jefe del sector 4. Que el sector 4 era el sótano, donde estaban por un lado la sala de tortura y del otro lado estaban los lugares de trabajo como mano de obra esclava, que era la parte justamente laboratorio, confección de documentos y parte de imprenta. Y yo me quedé solo ahí. El general Viñone, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas
Después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. A mí me liberan el 3 de diciembre de 1983, una semana antes del advenimiento del Estado de Derecho. En mayo del 84, o sea, 6 meses después, menos de 6 meses, lo presento en la CONADEP, con la advertencia de que no sea publicado porque yo tenía seguimientos de los tipos, tenía controles. A mí para llevarlo, la CONADEP en ese momento estaba en el Teatro General San Martín, en el 5º o 9º piso, no me acuerdo dónde era, y yo para ir ahí fui con un contraseguimiento, con un compañero que me seguía por las dudas y me levantaban a mí, que el compañero pudiera avisar a alguien, ¿viste? O sea, iba con toda esa prevención. Lo entregué a la CONADEP y les dije que no la dieran a conocer, pero quedaba esto como registro, como elemento de prueba y como acción a futuro. Era potencial eso. Además era una decisión que lo habíamos hablado con otros compañeros. Ya en esa época nos encontrábamos con algunos compañeros que no estábamos de acuerdo con la decisión de la CONADEP de hacer un rejunte de notables para darle un carácter, pero no tenía acción. Los tipos no podían entrar en los cuarteles, no podían entrar en las guarniciones, no podían entrar en las comisarías, tenían que hacer una visita protocolaria, nada más. No tenía la fuerza de una comisión bicameral como eso es lo que aspiraba a uno. Bueno, eso fue en mayo del 84 y en julio de ese mismo año yo llevo a la familia a Neuquén, vuelvo y hago la denuncia primero en el juzgado 30 y luego una conferencia de prensa. Eso en el CELS. Ahí en aquel momento estaba ahí en la calle Rodríguez Peña y Sarmiento. Y bueno, ahí se armó un flor de despelote porque salió a la luz eso. Y ahí a cuidarse. Yo entrego tanto en la CONADEP como en la justicia. En la justicia fue mucho más elaborado porque ya lo hicimos con abogados. Mis abogados eran notables, era desde Luis Zamora a Jorge Baños, Alicia Oliveira, todo un montón, a Marcelo Parrilli, bueno, todo un montón de compañeros que aportaron sus conocimientos para elaborar, fundamentalmente Luis Zamora, para elaborar una especie de documento bien armado, si bien yo ya había hecho una prefiguración a mano, así nomás, que esa es la que tiene la CONADEP. Después en el juzgado 30 se presenta una cosa más elaborada. Y son cerca de 80 y pico de fotos de rostros de represores, más una serie de fotografías de instalaciones, vehículos, más los documentos que son... no se pueden cuestionar los documentos. ¿Cómo explica un oficial de la Armada disfrazado con un uniforme policial? ¿Cómo explica? Y además no era uno solo. Varios oficiales de la Armada disfrazados, vestidos como policías. Varios suboficiales de la Armada o de la Aeronáutica o del Servicio Penitenciario con uniforme policial. Era para la credencial. Entonces yo muchas veces podía guardar esa foto o elegí esa foto. Y bueno, eso es lo que aporté a la justicia. Y todavía sirve.
Después de mi experiencia, habiéndome hecho fotógrafo ahí mismo, es decir, con todo lo que eso significaba, no solamente era una cuestión de registrar un rostro, sino también tenía lo que después le di esa connotación, que era un testimonio. Yo seguí con la fotografía. Es decir, los tipos me dijeron, no te muevas de tu casa. Cuando me liberaron ese 3 de diciembre del 83, no te muevas de tu casa. Ni se te ocurra irte por ahí, vos te quedás en tu casa, y si querés laburar de algo, laburá con la fotografía. Entonces yo lo que hacía era fotografía de niños. En esa época se utilizaba mucho ir a las casas, golpear, bueno, no quiere que le saquen. Entonces uno llevaba una muestra, un mural así, qué lindo, bueno, entonces uno sacaba fotos a los niños. Después en Neuquén, retomé mi trabajo de gráfico, y después cuando fui a La Plata de Neuquén, que me quedé sin laburo ahí en La Plata, primero fue una época muy, muy oscura, porque tuve que trabajar restaurando muebles, y era una gran soledad, y yo estaba muy, muy mal, hasta que me rescataron unos compañeros, y ahí me inserté en otra historia, y puse una casa de fotografía y de fotocopias. O sea, trabajé durante 10, 12 años de fotógrafo. Fernando Enrique Pellón hará 10 años más o menos. 10, 11 años, 12 años quizá. El tipo murió. Murió impune. Pero el tipo tenía un problema físico que comenzaba a deformarse todo. Y terminó como todo como un guiñapo, seguramente sufriendo horrores. En algún momento hasta se llegó a encadenar a la catedral ese tipo, reivindicando su lucha antisubversiva, cuando ya estaba en las últimas, Fernando Enrique Pellón. Un tipo absolutamente psicótico. No me complace a mí A mí prefiero que no mueran. Prefiero que se presenten ante la justicia, ni siquiera la justicia popular, la justicia que tenemos. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y homicidio doblemente calificado por alevosía e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Silencio, por favor. Yo las sentencias siempre las vivo con prudencia. No ando a los gritos, ni bueno, eso que quede para otras personas, está bien. No, yo siempre la miro es como decir, bueno, es lo mínimo que se logra. Es lo mínimo. Que la sociedad se da a sí misma como expresión de esperanza para el futuro. Es interesante estos momentos que se viven cuando se pone en tela de juicio un genocidio que se trató no en tela de juicio, sino que se pone sobre la mesa. Lo que ha sido que se negó siempre, se negó esto como un plan sistemático, no solamente de apropiación de niños, sino de destrucción de la condición humana. Este predio, de 17 hectáreas con más de 30 edificios, trae muchos recuerdos, malos en general, desagradables, y no quería ser pisado por mucha gente. Pensaban destruirlo, este predio. Pero luego se va mostrando como
un ejercicio de memoria esto, y bueno, comienza a ser tomado no solamente el lugar de donde se hicieron las vejaciones más horribles, como sitio no solamente de memoria, sino también cultural. Pero a veces esas cosas no hay que mezclarlas así como en una coctelera, pues pierde, todo se mezcla, y hay muchas formas de crear olvidos. O bien olvidando, simplemente olvidando, o bien instancias que suplantan a la memoria. Por eso hay que ser cuidadoso. Y este lugar es un lugar muy interesante para estudiarlo, para analizarlo, para preservarlo y para honrarlo.